Quiero hablarles del orden internacional tras la agresión rusa contra Ucrania y plantear de una manera más o menos directa y profunda cuáles son las certezas, cuáles son las incertidumbres, cuáles son las necesidades y cuáles son las propuestas que esta terrible situación nos plantea. Lo primero que quería llevarles a su conocimiento es qué es Ucrania, quiénes son los ucranianos. Porque según la propaganda rusa, pareciera como si Ucrania hubiera sido parte siempre de Rusia, y eso no es verdad. Ucrania ha sido rusa algunas veces, ha sido polaca, ha sido austrohúngara, hasta el extremo que, por ejemplo, una de las ciudades más conocidas de Ucrania, Lvov, ahora se llama Lvov, se llamó Lviv, se llamó Lemberg, se llamó Leópolis, se llamó de muchas maneras según los que en aquel momento ocupaban Ucrania, los austrohúngaros o los alemanes o los propios rusos. De manera que cuando nos dicen que Ucrania es de Rusia, no es verdad. No ha sido históricamente nunca parte de Rusia, ha sido parte de la Unión Soviética, pero esa parte de la Unión Soviética es una historia que precisamente los ucranianos recuerdan con horror, porque fue durante el tiempo de Stalin, en 1929 y 1930, cuando, como consecuencia de una política agrícola absolutamente brutal marcada por el líder soviético, murieron decenas de millones de ucranianos de hambre. Fue la hambruna ucraniana. De manera que, y efectivamente luego, Ucrania tuvo que resistir, por una parte, la presencia soviética y por otra parte, la invasión alemana, la invasión de los alemanes nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso creó toda una serie de conflictos internos en Ucrania que eran parte de lo que era la Segunda Guerra Mundial, pero también parte de la reacción que una parte de los ucranianos tenían en contra de aquellos soviéticos que les habían matado decenas de millones de compatriotas, ¿no? Esa es un poco la historia lejana que tenemos que tener en cuenta para, digamos, rebatir todas aquellas historias que en este momento los rusos nos quieren hacer creer diciendo que eso es territorio suyo. No es territorio suyo. En 1991 desaparece la Unión Soviética y como consecuencia de la desaparición de la Unión Soviética, pues prácticamente todas aquellas repúblicas que habían formado parte de la Unión Soviética se declaran independientes, incluyendo Ucrania, incluyendo Bielorrusia, Moldavia, incluyendo la Federación Rusa. Es lo que queda del periodo terrible, por otra parte, de lo que fue la Unión Soviética. Pero en cualquier caso, esos países que se declaran independientes son países independientes, con una determinada integridad territorial, con una determinada soberanía, con un determinado derecho a su soberanía. Y como consiguiente, eran partes de las Naciones Unidas. De manera que, desde ese punto de vista, eran países absolutamente independientes a todos los efectos. No eran de nadie nada más que de ellos mismos. Y eso está muy claramente reflejado en un memorándum que se llama el Memorándum de Budapest, la capital húngara, que firman en 1994 los ucranianos con los rusos porque, como consecuencia de la expansión de la Unión Soviética, había ido distribuyendo por el territorio toda una serie de elementos nucleares, de bombas nucleares. Y una parte importante de ese despliegue nuclear estaba en Ucrania. Y Ucrania, naturalmente, no se cree que vaya a ser o que deba ser una potencia nuclear y devuelve esos elementos nucleares a la Federación Rusa. Pero al mismo tiempo, en ese memorándum de Budapest, que no únicamente firman Ucrania y la Federación Rusa, sino que además garantizan los otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son China y que es Francia y que es el Reino Unido y que son los Estados Unidos, en ese memorándum la Federación Rusa, a cambio de los elementos nucleares, se compromete a respetar la integridad territorial de Ucrania y al mismo tiempo su independencia política. De manera que desde ese punto de vista había un reconocimiento explícito ya desde 1991 de que Ucrania era un país independiente y consiguientemente protegido por toda la ley todo el derecho internacional que afirma que no se puede atacar impunemente a las integridades territoriales de los países del resto, ¿no? De manera que, y hay que recordar también que incluso si Ucrania no hubiera querido devolver esos elementos nucleares a la Federación Rusa, se hubieran producido dos situaciones realmente paradójicas. Seguramente en este momento Rusia no estaría en Ucrania, porque se vería amenazada precisamente por el uso eventual de esas armas nucleares por parte
de Ucrania. Y por otra parte, si no las hubiera devuelto, se hubiera convertido Ucrania en el tercer país por armas nucleares del mundo. De manera que tenemos que situar lo que está ocurriendo también en ese contexto. Ucrania era un país independiente a todos los efectos, protegida por el derecho internacional, por la Carta de las Naciones Unidas, por el Acta Final de Helsinki, que fue firmada por la entonces Unión Soviética en 1975, afirmando precisamente la necesidad de respetar las integridades territoriales de todos los países europeos y al mismo tiempo también prohibiendo expresamente cualquier utilización de la violencia. ¿Cuál es la historia próxima, la historia global que estamos viviendo? Bueno, como consecuencia de la desaparición de la Unión Soviética en 1991, se produce una carrera claramente de todos aquellos países que habían sido miembros de la Unión Soviética y al mismo tiempo también miembros del Pacto de Varsovia para entrar en dos significativas instituciones internacionales. Una es la Unión Europea y otro es la OTAN. ¿Por qué? ¿Por qué la OTAN? Porque venían de una experiencia terrible, que era haber estado sometidos a la terrible dureza de la bota soviética, ¿no? Y al mismo tiempo sabían perfectamente cuáles son las iniciativas que suelen tomar los rusos cuando hay algo que no les gusta en el exterior, que es atacar y utilizar la fuerza. Buscaban seguridad. Y al mismo tiempo también buscaban, con respecto a la Unión Europea, buscaban una evolución económica razonable, que es precisamente lo que no había conseguido nunca la catástrofe económica que fue la Unión Soviética. De manera que desde ese punto de vista, en algún sentido, aunque naturalmente la situación de España sea diferente de la situación de estos países, por razones geográficas, por razones territoriales, por razones fronterizas, en algo parecido se parecen a lo que nosotros buscamos cuando murió Franco, que era precisamente obtener lo que los otros países europeos democráticos y occidentales tenían, que era una economía que funcionaba razonablemente bien y al mismo tiempo una cobertura de seguridad. De manera que cuando Putin dice que lo que había hecho la OTAN al ampliarse era un gesto inamistoso en contra de la Federación Rusa y lo que estaba era provocando la reacción rusa e incluso que estaba buscando disminuir la seguridad rusa, no es cierto. No es cierto. La OTAN se amplía no porque la OTAN en conjunto quisiera ampliarse, sino porque tiene que responder, como por otra parte su razón fundacional, a todos aquellos países que quieren ser democracias y que dentro de la democracia quieren buscar un conjunto que les garantice su seguridad, que les garantice su disuasión. Y hay que recordar que desde ese punto de vista no es únicamente todos los países miembros del Pacto de Varsovia que ya están dentro de la OTAN, como es Polonia, como es Rumanía, como es Bulgaria, como es Hungría, sino también al menos 3 repúblicas que fueron repúblicas soviéticas, que son los países bálticos, que es Lituania, Letonia y Estonia. De manera que también conviene recordarlo, que es una historia mucho más próxima, para comprender que todas las razones que está intentando aportar el autócrata ruso, que fue por otra parte un miembro activo y muy convencido de los servicios secretos soviéticos, no tienen absolutamente ninguna base. De manera que cuando llega, hay un momento también para recordar, hay un momento entre 1991 y 1999, que es cuando Putin llega al poder, que se produce un cierto acercamiento por parte de la OTAN y por parte de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética, de la Federación Rusa, para buscar algún tipo de acuerdo. Eso se rompe gradualmente con la llegada de Putin al poder como presidente de la Federación Rusa. De manera que inmediatamente después, cuando Putin llega al poder, empieza ya a acercarse a lo que habían sido repúblicas soviéticas, ya estados independientes, para intentar aproximarse y apoderarse de ellos. Así hace con Transnistria, en Georgia, en el estado de Georgia, en Moldova, perdón, así hace con Osetia del Sur y con Abjasia, en Georgia, así hace con la guerra en Chechenia, que fue de una brutalidad verdaderamente terrible, y al mismo tiempo se da cuenta que el mundo occidental no hace nada, que frente a aquellas violaciones visibles de lo que es la norma internacional, por lo que hace respecto a la integridad territorial y a la independencia política de los estados, el Occidente no hace nada. Eso empieza a complicarse y a tomar unas características nuevas cuando en 2014
la Federación Rusa bajo Putin decide invadir Crimea y anexionarse Crimea. Crimea era y sigue siendo parte de Ucrania, de la integridad territorial ucraniana. Pero en aquel momento, precisamente, y Crimea por otra parte es una parte importante de lo que es el mundo en el Mar Negro, es una parte importante de la geopolítica en toda esa zona de Europa Oriental, es una zona importante de la cual Putin se apodera, sin ningún tipo de lógica, sin ningún tipo de legalidad, sin ningún tipo de explicación, simplemente porque dice que es parte de la soberanía rusa. Y la reacción occidental sigue siendo enormemente floja, ambigua. Hay por parte de los Estados Unidos una serie de sanciones económicas en contra de Rusia y por parte de los Estados miembros de la Unión Europea también una serie de sanciones, pero en el fondo nada sustantivo. Crimea estaba y está en este momento ocupado por fuerzas rusas. Naturalmente nadie ha reconocido esa ocupación territorial, pero lo que deduce Putin es que al fin y al cabo puede hacer prácticamente lo que le da la gana porque por parte del otro lado no va a haber ninguna reacción significativa. Es algo parecido a lo que ocurrió inmediatamente antes de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que conviene recordar también porque la historia desgraciadamente se repite. Había un conocido filósofo español que trabajaba mucho en los Estados Unidos, que se llama Jorge de Santayana, que decía que aquellos pueblos que no recuerdan su historia están condenados a repetirla, ¿no? Pues bien, en 1938 Hitler, que era el líder nazi de la Alemania nazi, en aquel momento estaba prácticamente planificando la ampliación del territorio alemán al este y al oeste de su territorio, y una de las obsesiones que tenía era precisamente ocupar parte de lo que era Checoslovaquia, el llamado los Sudetes, pero una parte de Checoslovaquia que estaba habitada por población de origen alemán. Entonces dice que si no se lo dan, pacíficamente él declara la guerra. Y entonces los líderes occidentales, también por razones, digamos, comprensibles, porque al fin y al cabo todo el mundo quiere la paz, ¿no? Los líderes occidentales, fundamentalmente los franceses y los ingleses, el primer ministro británico, que era Chamberlain, el primer ministro francés, que era Daladier, concurren con Mussolini, también el líder fascista italiano, a una conferencia en Múnich, en donde se ponen de acuerdo para entregar los Sudetes a Alemania y al mismo tiempo obtener de Hitler una declaración diciendo que no va a hacer la guerra. Pero ¿cuál es la noticia que recibe Hitler? Que haga lo que haga no va a pasar nada significativo. ¿Qué hace Putin cuando pasa lo de Crimea? Pues que también no toma noticia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó entre el 38 y el 39? Porque en el 38, con aquella declaración que hace Chamberlain cuando vuelve a Londres diciendo que es la paz de nuestro tiempo, resulta que el 1 de agosto de 1939 la Unión Soviética y la Alemania nazi invaden Polonia. Invaden Polonia y con eso comienzan la Segunda Guerra Mundial. Es decir, pensaban que al fin y al cabo el chantajista que se ve admitido en sus chantajes puede seguirlo haciendo. Y lo que le ha pasado a Putin con respecto a Crimea y con respecto a Ucrania es exactamente lo mismo. Pensó que como no había pasado nada significativo en Crimea, pues podía hacer exactamente lo mismo con el resto de Ucrania. Que habría algunas protestas, algunas quejas, eventualmente algunas acciones, pero que no iba a haber absolutamente nada. Yo creo que esa es una lección que tenemos que tener en cuenta. Al chantajista hay que pararle desde el primer momento, porque si no se crea autorizado a seguir con los chantajes y esa es una situación que tenemos presente en este momento. Claro, es perfectamente comprensible, como decía antes, que la gente busque la paz, pero la paz no se puede obtener a cualquier precio, ¿no? No estamos buscando, no podemos pensar que la paz de los sepulcros es una paz verdadera. La paz tiene que estar basada sobre algunos principios absolutamente fundamentales y al mismo tiempo también plenamente respetados. En el derecho internacional que vivimos, según la Carta de las Naciones Unidas, eso se basa fundamentalmente sobre la renuncia al uso de la fuerza. Y al mismo tiempo también, si hay algún problema que solucionar, sobre la necesidad de buscar sistemas pacíficos para arreglar los conflictos. Pero claro, el chantajista se ríe de todo eso. Y al mismo tiempo también lo que pasó en el caso de Crimea, en gran parte lo estamos contemplando o lo tenemos que contemplar o lo tenemos que ir averiguando con respecto a Ucrania.
¿Qué es lo que pasa exactamente con Ucrania? Bueno, Putin ya a finales del año 21 iba amontonando, iba acumulando tropas y efectivos militares en la frontera entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y la verdad es que el mundo occidental también pensaba, bueno, estos son amenazas que en el fondo no van a llegar a ningún lado, son presiones, son chantajes, pero no a ningún lado. Había servicios de inteligencia, concretamente los americanos, que sí sabían que estaban preparando la invasión, ¿no? Entonces vivimos esa situación extraña entre finales del año 21 y el 24 de febrero del año 22, cuando efectivamente los rusos invaden Ucrania, cumpliendo las promesas y cumpliendo sus intenciones, porque al fin y al cabo querían ocupar Ucrania repitiendo todas aquellas falsedades que habían dicho. Era rusa, era nuestra, era el origen de la gran Rusia, era lo que nos habían quitado, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que en ese primer momento ya lo que hay es lo que ya había habido antes, es una ocupación del lado oriental de Ucrania, el Donbass, alegando que eran poblaciones de origen ruso, rusófilo, y que consiguientemente también tenían derecho los rusos a ocuparlo, ¿no? Pero pronto afirmaron con esta afirmación que lo querían todo. De manera que el chantaje está cumpliendo sus objetivos. Como no había habido respuesta, ahora se va un poco más lejos. A mí me parece importante que recordemos lo que es el chantaje en la vida internacional y las consecuencias que puede tener. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ido pasando? ¿Qué es lo que está pasando? En primer lugar, una reacción occidental asustada, temerosa y al mismo tiempo también enormemente preocupada, porque desde ese momento en que los soviéticos y los alemanes nazis invaden Polonia el 1 de agosto de 1939, no se había producido en la historia europea una situación de más gravedad y de más potencial declaración bélica que la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero del año 2022. De manera que era una situación también muy parecida. Al fin y al cabo, no vivimos en un mundo perfecto, ¿no? Pero sabemos perfectamente que desde 1945, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, hasta ahora había habido guerras, había habido confrontaciones, había habido muertos, había habido muchas cosas no precisamente agradables, pero no habíamos tenido una tercera guerra mundial. Yo siempre recuerdo que el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas empieza afirmando que los miembros de las Naciones Unidas, los Estados miembros de las Naciones Unidas, quieren evitar la repetición del flagelo de la guerra que durante 2 generaciones había causado un enorme sufrimiento a los ciudadanos del mundo. 2 generaciones, porque efectivamente tanto en el 19 como en el 45 eran prácticamente las mismas generaciones, 2 generaciones sucesivas, las que habían tenido que sufrir el horror de la guerra mundial. Pero al mismo tiempo también era comprensible que el Occidente, la OTAN, los Estados Unidos reaccionaran con cautela, precisamente para evitar una generalización de la guerra y también precisamente para tener en cuenta que Ucrania, que había ido evolucionando de una situación dudosa desde el punto de vista del manejo de la política interior a una clara vocación europea y occidental y otánica, quería entrar en la OTAN, quería entrar en la Unión Europea, como todos lo sabemos, y también los rusos hicieron de la entrada eventual de Ucrania en la OTAN una cuestión base, diciendo que eso era imposible, que era una agresión más en contra de la Federación Rusa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que recordar básicamente es que para esa agresión que se produce el 24 de febrero del año 2022 de Rusia en contra de Ucrania, no hay absolutamente ninguna razón que la justifique, ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista racial, ni desde el punto de vista del derecho internacional. Absolutamente ninguna base. Esa es una agresión, tal como define el derecho internacional. Es una agresión criminal.
y consiguientemente aquellos que practican una agresión criminal son criminales de guerra, que es lo que es el señor Putin. De manera que ese país independiente, ese país que ha sido reconocido por otra parte por la Federación Rusa en sus fronteras y en su independencia, es atacado por la Federación Rusa, y al mismo tiempo también nos encontramos con una situación realmente paradójica, porque la Federación Rusa no es un país cualquiera. Las Naciones Unidas en este momento tiene 193 miembros. De esos 193 miembros hay 5 que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y los cuales los 5 tienen el derecho a veto. Es decir, pueden vetar cualquier decisión que se someta a la consideración del Consejo de Seguridad, que es el órgano central de las decisiones de las Naciones Unidas. Naturalmente tenemos la Asamblea General, donde están representados todos los países, pero el núcleo de las Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad. Y resulta que uno de los miembros permanentes del Tratado de Veto es el que viola sistemáticamente todas las normas de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. Y es una de las primeras preguntas que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que va a pasar después? ¿Cómo es posible que podamos convivir en el futuro con unas Naciones Unidas que tengan entre sus miembros a un criminal de guerra? Y a un criminal de guerra que no es cualquiera, que es uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. También conviene recordar que al final de la Sociedad de las Naciones, que era la organización que todavía existía al final, inmediatamente antes de la Segunda Guerra Mundial, también la Unión Soviética fue expulsada. ¿Y por qué también fue expulsada? Precisamente por invadir Polonia. Invadir Polonia. De manera que estamos exactamente en la misma situación, pero tenemos que preguntarnos qué es lo que va a pasar, porque al final de ese periodo, antes de la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad de las Naciones demostró que no podía seguir adelante. ¿Podemos seguir adelante con unas Naciones Unidas cuyo órgano central está poblado por un criminal de guerra, por un país que ha optado la guerra en contra de los principios básicos de la organización? Es una de las preguntas que tenemos que hacer. Yo tengo alguna respuesta, no sé exactamente qué es lo que pasará, no soy profeta, pero sí me gustaría lo que debería pasar, sí me gustaría decir y elaborar lo que debería pasar, y sobre eso también voy a decir unas cuantas cosas. De manera que recordemos, la agresión rusa es una violación flagrante de todos los principios básicos del derecho internacional. Y una violación flagrante de todos los principios básicos del derecho internacional producido por uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sorprendente, ¿no? Sorprendente. Y al mismo tiempo es, como antes apuntaba, es el atentado más grave contra la estabilidad y la paz y la seguridad de la vida internacional que se ha producido desde 1969 y desde 1945. De manera que también nos encontramos con una situación de una gravedad inmensa, ¿no? Con una dureza tremenda, ¿no? Como no habíamos conocido, repito, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuáles son las consecuencias, no? Bueno, las consecuencias son evidentes, ¿no? Primero tenemos una confrontación este-oeste, ¿no? ¿Qué es la confrontación este-oeste, ¿no? ¿Qué es la Guerra Fría? En estos días se ha celebrado en Madrid precisamente la cumbre de la OTAN, en donde ha adoptado un texto importante que tiene que ver fundamentalmente con Rusia, también con China, pero fundamentalmente con Rusia, fundamentalmente con la agresión contra Ucrania. Y ahí determinados medios de comunicación han dicho, bueno, volvemos a la Guerra Fría. Pues sí, volvemos a la Guerra Fría. ¿Y cuáles son los elementos fundamentales de la Guerra Fría? El este y el oeste. ¿Qué es el este y el oeste? Bueno, el este es la dictadura y el oeste es la democracia. Tampoco quiero simplificar las cosas, pero ¿quién está en la OTAN? Son países democráticos. Si vemos exactamente cuáles son las condiciones de adhesión, de entrada en la OTAN, nos damos cuenta que únicamente países democráticos pueden pertenecer a ella, ¿no? Y al mismo tiempo también, en el otro lado, nos encontramos con los países autocráticos, dictatoriales, como es Rusia, como es China, como son los venezolanos, los cubanos, los coreanos del norte y tantos otros. ¿Y qué es lo que ha producido esa situación? Bueno, también de manera casi insólita, ¿no? Porque como habíamos ido viviendo periodos de una relativa tranquilidad
Hay un conocido politólogo, sociólogo americano que se llama Fukuyama, que allá por los años 90 y tantos, inmediatamente después de la desaparición de la Unión Soviética, clama ya, digamos, el final de la aventura, ¿no? el final de la confrontación, una nueva situación. Y eso, naturalmente, va pacificando los ámbitos y los ánimos, afortunadamente, y al mismo tiempo va reduciendo también los gastos militares, porque ya no había tanto confrontación, ¿no? Pues de repente esa situación, que no digo, vuelvo a repetir, no era perfecta, había conflictos, había problemas, pero al mismo tiempo también había una cierta relajación de las tensiones, porque se había excluido la posibilidad, que ahora desgraciadamente se ha producido, de una agresión. Y consiguientemente en estos momentos vivíamos unos tiempos también confusos. Habíamos, hace todavía pocos meses, en el mes de agosto del año pasado, en el año 21, habíamos contemplado esa catastrófica retirada de las tropas de la OTAN, precisamente, y americanas, de Afganistán. Lo habíamos visto en la televisión, ¿no? De manera que era también una constatación de un fracaso y la constatación de una incapacidad incluso para organizar la retirada. Había líderes europeos occidentales, como por ejemplo el presidente francés, Macron, que había dicho hace todavía pocos meses que la OTAN estaba en situación de muerte cerebral. Habíamos vivido también la catastrófica época de Trump como presidente de los Estados Unidos, en donde habíamos llegado a la conclusión, casi a la certificación, de que si Trump hubiera sido elegido de nuevo presidente de los Estados Unidos, seguramente los Estados Unidos se hubieran retirado de la OTAN. No tenía ninguna simpatía por la Alianza Occidental, no tenía ninguna simpatía por esa relación con los países europeos que forman parte de la Alianza. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? Pues que esa brutal situación a la que nos hemos visto confrontados, estamos confrontados en este momento, ha devuelto la vida a la Unión Europea, ha devuelto la vida a la OTAN, ha devuelto la vida también a los Estados Unidos y ha devuelto la vida a las relaciones entre los Estados Unidos y Europa. Es decir, han demostrado que en el fondo la OTAN goza de buena salud. Y goza de buena salud porque se ha visto confrontada con precisamente aquella situación que estaba pensada para que ellos actuaran, aquella situación en donde se produce una amenaza brutal contra el mundo, contra los principios del Occidente democrático. Y al mismo tiempo también se ha recuperado a los Estados Unidos, esos Estados Unidos dubitativos y extraños de la época Trump. En este momento son los Estados Unidos que están afirmando de una manera contundente, como han vuelto a hacer en Madrid, a raíz de esta cumbre de la OTAN, precisamente su voluntad de asegurar de una manera clara y, por otra parte, muy precisa por parte del agresor, su voluntad de definir la nueva seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa, que estamos contemplando todos los días, es que hay una confrontación desigual. Una confrontación que los rusos pensaron que iba a durar 15 días y que iba a acabar claramente con una victoria total por parte de ellos y que, sin embargo, se está prolongando en el tiempo fundamentalmente porque los ucranianos han decidido resistir. Y también, en parte, porque ha habido una aportación significativa, material, económica y, fundamentalmente, defensiva, militar, por parte de ciertos países occidentales. Pero al mismo tiempo seguimos en ese terreno de duda de la implicación directa o no directa, porque, claro, la implicación directa significaría la vuelta a la Tercera Guerra Mundial, naturalmente, la existencia de la Tercera Guerra Mundial, y adicionalmente el peligro de la utilización, por primera vez en la historia, por segunda vez en la historia, si tenemos en cuenta el caso de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, de las armas nucleares en un conflicto bélico. Eso podemos argumentar a favor o en contra, debemos participar más directamente, debemos participar menos directamente, debemos mantener esta participación indirecta en donde ayudamos pero no participamos, no enviamos tropas directamente. Es uno de los temas que debemos calcular, teniendo en cuenta, y vuelvo al principio, que estamos contemplando la mayor violación de los derechos elementales de la convivencia internacional que se ha producido desde 1945 y prácticamente desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Pero al mismo tiempo lo que tenemos que constatar es que estamos contemplando una reconstrucción del mapa geopolítico, en donde tenemos claramente un elemento que ya ha calificado, que es Rusia, que ya ha sido calificado por la OTAN como
como adversario, como enemigo, pero también tenemos que ver qué es lo que hacemos con China, porque China es un factor que mantiene una cierta ambigüedad en sus relaciones con la Federación Rusa, pero que al mismo tiempo también pertenece al mundo oriental, no únicamente porque está situada geográficamente en el occidente, sino porque es el este, es el mundo de los países no democráticos, de los países dictatoriales. Y tenemos que sacar las consecuencias ya, incluso antes de que se haya producido el final, y esperemos que no sea demasiado tarde, de esta terrible guerra que está suponiendo miles de muertos por parte de la población ucraniana y al mismo tiempo un nivel de destrucción material y física nunca visto en todos estos años que hemos pasado, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Y creo que debemos recordar primero como antes apuntaba, una admirable voluntad de resistencia por parte del presidente ucraniano Zelensky y de todos los ucranianos, ¿no? Hay que recordar que en el momento que se produce la retirada, como digo, la torpemente organizada retirada de las tropas occidentales de Afganistán, en aquel momento el que era presidente de Afganistán literalmente sale corriendo, ¿no? Sale corriendo y se refugia en uno de los Emiratos Árabes, y eso es inmediatamente una desaparición de lo que era la estructura básica institucional del país, y eso es aprovechado por los talibanes para ocuparse del poder. Eso no ha pasado en Ucrania, y ha sido básicamente por la voluntad de Zelensky y de los ucranianos para resistir de una manera admirable, de una manera heroica. Y al mismo tiempo también esa guerra que los rusos querían corta y brutal, pues sigue siendo brutal, pero no corta, de manera que las tornas están cambiando. Nadie puede decir exactamente quién está ganando en este momento, pero ciertamente no están ganando los rusos, ¿no? Están destruyendo, están matando, pero no están ganando los rusos. Y al mismo tiempo también, por parte de la OTAN y del mundo occidental, hay una conciencia muy clara de que hay que hacer todo lo posible y parte de lo imposible para que sean los ucranianos los que ganen la guerra. Sería grave, sería complicado, sería difícil de imaginar una guerra larga, de esas guerras de fronteras, de esas guerras de trincheras, ¿no? Que como las de la Primera Guerra Mundial duran meses, y al mismo tiempo también nos tenemos que preguntar dónde está la paz, porque en algún momento tenemos que acabar, ¿no? Tenemos que acabar esta historia, y hay muchos que cuando hablan de la paz hablan de la paz en abstracto, ¿no? Y hablan de la necesidad de la diplomacia, y hablan de la necesidad del diálogo. De hecho, también en los primeros tiempos de la agresión rusa contra Ucrania, hemos oído como también el presidente Macron y el primer ministro alemán Schulz hacían declaraciones, se habían habían ido a Moscú para entrevistarse con Putin. Recordemos aquellas estampas absolutamente surrealistas donde se sentaban ambos en una mesa kilométrica de un lado y otro, pero tanto el francés como el alemán dijeron que había que tomar las decisiones desde el punto de vista de un acuerdo de paz que no supusiera humillación para el líder ruso, ¿no? Eso ya no lo mantienen. Tanto el alemán como el francés, aquí en Madrid, lo que han hecho ha sido precisamente firmar esa declaración contundente de la mesa de la cumbre de la OTAN en contra de Putin y en contra de Rusia. Pero debemos preguntarnos dónde está la paz, porque en algún momento habrá que sentarse, ¿no?, para hablar de la paz. Entonces hay alguien que dirá, bueno, pues esto se arregla con que efectivamente Ucrania ceda territorio a la Federación Rusa, ceda el Donbass, ceda la parte oriental del territorio, ceda Crimea, afirma que renuncia a Crimea. Nos tenemos que preguntar también si vamos a seguir exactamente desde el punto de vista occidental con la misma política de armar a los ucranianos hasta que ganen, o pura y simplemente mantener un ten con ten no demasiado largo para que efectivamente al final se llegue a una situación de cierta igualdad y se puedan sentar y dialogar y llegar a algún tipo de acuerdo de paz. ¿Qué es lo que pasaría si los occidentales intervinieran directamente? ¿Qué es lo que pasaría
y ciertamente Dios no lo quiera, si hubiera una intervención bélica con armas nucleares por parte rusa. Nos podemos preguntar también desde el punto de vista puramente económico hasta qué punto están agotando las sanciones occidentales a la Federación Rusa. Hemos visto hace unos días que por primera vez en muchísimos años la Federación Rusa se ha visto en una situación verdaderamente dramática, ha tenido que suspender pagos, no ocurría prácticamente desde 1917, al principio de la Revolución Soviética. Y al mismo tiempo también estamos contemplando la dureza de las consecuencias económicas que están sufriendo no únicamente los ucranianos, sino únicamente los rusos, sino prácticamente todo el mundo, incluyendo España. Ya vemos cuáles son los precios de la energía, los precios de los productos básicos de alimentación, los precios de los alquileres, ya sabemos cuál es el índice de precios al consumo, ya sabemos cuál es la inflación absolutamente disparada, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que esos son temas que también tenemos que tener en cuenta para evaluar cuáles son las necesidades, cuáles son las oportunidades y cuáles son los resquicios que nos ofrece para efectivamente acabar con esa situación. Para mí, ¿cuál sería la paz deseable, ¿no? Y digo para mí, y haré todo lo posible para que esa sea la paz deseable. Y espero y deseo que todos aquellos que tienen la capacidad ejecutiva como para condicionar el ejercicio de la paz lo tengan en cuenta. Porque sería muy grave que al final tuviéramos una paz que se convirtiera en una especie de premio al agresor. Porque eso significaría tanto como darle la razón por las cosas que han hecho y al mismo tiempo incitarle a que siguiera haciendo lo mismo. De manera que, ¿cuál es la paz deseable y cuál es la paz que yo querría que fuera posible? Primero, Ucrania gana la guerra y recupera todos los territorios ocupados por los rusos, incluyendo Crimea. Para mí es absolutamente básico el respeto del derecho internacional, como es absolutamente básico el respeto del derecho nacional. Al fin y al cabo, las condiciones básicas de la convivencia están basadas en el respeto a esas normas establecidas. Si no, no hay paz, porque en el fondo hay constantemente las razones para alentar el conflicto. De manera que Ucrania gane la guerra y recupere absolutamente todos los territorios que han sido ocupados indebidamente por los rusos, incluyendo Crimea. Segundo, yo creo que Putin debe ser sometido al juicio del Tribunal Penal Internacional, como en su momento fue Milosevic, el líder serbio que comenzó aquella campaña de exterminio de poblaciones diversas en lo que había sido la antigua Yugoslavia, y como había ocurrido también con los líderes tanto alemanes nazis como japoneses al final de la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que para juzgar a los líderes nazis alemanes se creó un tribunal que no existía antes, que era el Tribunal de Nuremberg, que les condenó a todos aquellos en diversos grados de penas precisamente por sus acciones durante la guerra, ¿no? Pues habría que hacer exactamente lo mismo. Yo sé perfectamente que es muy complicado conseguirlo. Yo sé perfectamente que para eso lo primero que hay que hacer es cogerle, ¿no? Y sentarle en la mesa, ¿no? Se hizo con Milosevic. Milosevic acabó sentado en la mesa de acusado y acabó en la cárcel. Acabó en la cárcel. De hecho, murió en la cárcel. Putin es un criminal de guerra y se merece que eso sea su final. Porque por otro lado, si no pasa nada, pues se sentirá autorizado a seguir exactamente haciendo lo que ha hecho. Tercero, Rusia debe afrontar los gastos de la destrucción ucraniana, ¿no? Debe también, como se impuso a los alemanes precisamente al final de la Primera Guerra Mundial y al final de la Segunda Guerra Mundial, la reparación por toda la destrucción que habían producido materialmente en los países atacados. Hay toda una serie de historias sobre las reparaciones, pero es absolutamente básico. En este momento se está hablando de un plan Marshall para reconstruir Ucrania. A mí me parece muy bien porque el plan Marshall fue enormemente positivo para la reconstrucción europea. Pero eso no impidió que Alemania se viera forzada también a reparar, a enfocar las reparaciones, que yo creo que desde este momento, incluso ahora todavía, no están completamente acabadas. Hay que tenerlo en cuenta, aquel que la hace la paga, porque si no, podría seguir haciéndolo. Y al mismo tiempo también
es evidente que lo que tiene que hacer Rusia es firmar un nuevo tratado reconociendo plenamente la integridad territorial y la soberanía política de Ucrania, ¿no? Yo creo que si esa es la paz deseable, y yo creo que esa es la paz deseable, es la única paz que garantizaría efectivamente la paz en el futuro y la estabilidad en el futuro, porque estaríamos castigando al agresor y al mismo tiempo también estaríamos recordando cuáles son los principios en los cuales nos hemos basado. Pero al mismo tiempo también cuál sería la paz indeseable. Bueno, la paz indeseable sería cualquiera que premiara al agresor con cualquier tipo de cesión de territorio o de beneficios políticos, ¿no? Hay que recordar que desde ese punto de vista, e imagino y deseo, no lo sé porque Rusia se ha convertido también en un territorio enormemente opaco desde el punto de vista de la información, no sé exactamente qué es lo que piensan los rusos con respecto a su liderazgo político, pero lo que es evidente es que Rusia en este momento es un elemento aislado en la vida internacional, es un elemento condenado en la vida internacional, un elemento indeseable. Y no puede haber ni debe haber ninguna ventaja del conflicto que ellos puedan enseñar como tal. Sería tanto como, repito, darles el premio por su acción. De manera que pensemos también cuál es la paz deseable y cuál es la paz indeseable. No nos dejemos arrastrar por todos aquellos que se dejan llevar por la lírica de la diplomacia, ¿no? No nos dejemos arrastrar por aquellos que simplemente reclaman la paz. Lo que estamos buscando no es la paz de los sepulcros. Lo que estamos buscando es una paz real, una paz que realmente consiga establecer las normas absolutamente fundamentales para la convivencia pacífica. Pero si eso nos ocurre con respecto a Ucrania, también tenemos que pensar qué es lo que sucede con el sistema internacional, ¿no? Sistema internacional me refiero fundamentalmente a las Naciones Unidas y me refiero también a al acta final de Helsinki, que fue firmada, por antes recordaba, en 1975, en lo que se llamaba entonces la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa. Bueno, lo primero que tenemos que constatar, desgraciadamente, yo he sido secretario general adjunto de las Naciones Unidas, precisamente tratando el tema del terrorismo, y lo tengo que lamentar, me duele constatar que las Naciones Unidas están absolutamente paralizadas. Están paralizadas en lo fundamental, que es el mantenimiento de la paz y de la seguridad. Y están paralizadas en lo fundamental porque el Consejo de Seguridad no puede funcionar, porque cualquier tipo de opción que en este momento pudiera presentarse al Consejo de Seguridad, precisamente, por ejemplo, para expulsar a la Federación Rusa del conjunto de los miembros de las Naciones Unidas, pues sería vetado por la misma Federación Rusa, de manera que no tiene, es un círculo vicioso. Por otra parte, hemos visto que esa situación también se ha traducido en la prácticamente nula aparición de los responsables de las Naciones Unidas en este conflicto. Ha habido una visita tímida del secretario general de Naciones Unidas a Kiev, pero nada más, y sus declaraciones son por demás enormemente ambiguas, ¿no? No digo yo que esté a favor de Rusia, por supuesto que no, pero es perfectamente consciente que las Naciones Unidas que él dirige están paralizadas, ¿no? Yo creo que efectivamente Rusia merecería ser expulsada de las Naciones Unidas, exactamente como lo fue en su momento Italia, como la consecuencia antes de la Segunda Guerra Mundial de la invasión de Etiopía, y como fue Alemania y como fue también Rusia. Pero, naturalmente, como digo, cuando uno lee la Carta de las Naciones Unidas y estudia las posibilidades de expulsión de un miembro, se da cuenta que la expulsión solo se puede producir si hay un acuerdo favorable de los 5 miembros permanentes. Y ya sabemos que por lo menos uno, y seguramente el otro, que China, actuaría en el contrario. De manera que, ¿cuál es el futuro de las Naciones Unidas con 5 miembros permanentes? A mí me parece que es incierto, ¿no? Y yo creo que también es incierto el futuro de lo que la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa se convirtió más tarde, que era la Organización sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa. Cuando yo fui uno de los miembros de la delegación española que negoció el acta final de Helsinki, éramos 35 estados.
En este momento son 57 los miembros de la Organización sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, funcionando sobre la base del Acta Final de Helsinki, que establece un sistema incluso más amplio que el de las Naciones Unidas, porque todos y cada uno de los Estados miembros de la organización tienen el derecho de veto, porque se funciona sobre la base del consenso. ¿Cómo podemos imaginar que tanto las Naciones Unidas como la Organización sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa puedan seguir funcionando cuando uno de sus miembros, y no precisamente un miembro anónimo, ha destruido, violado, pateado, escupido de una manera consciente los principios básicos de funcionamiento de ambas organizaciones? Es un tema delicado porque es complicado imaginar la sustitución de las Naciones Unidas, pero yo estoy absolutamente convencido que en algún momento tendrá que producirse una reflexión sobre qué es lo que se hace con el Consejo de Seguridad y qué es lo que se hace con las Naciones Unidas. Algunos dirán también, y no les falta razón, que al fin y al cabo tampoco tiene mucho sentido que entre los miembros permanentes estén también Francia y el Reino Unido, que ya no son lo que fueron al final de la Segunda Guerra Mundial, y que tendría mucho más sentido, por ejemplo, desde ese punto de vista, que funcionara como miembro permanente no ninguno de los dos, sino la Unión Europea. Bueno, tema complicado, pero también tenemos que tenerlo en cuenta y darle la vuelta. Lo que está claro es que no podemos seguir viviendo con un sistema internacional que deja al criminal de guerra en una completa impunidad. Eso no es posible. Eso sería una fuente para una continuación de conflictos, por otra parte, en este caso precisamente claramente justificados y desde luego llamados una situación, por otra parte, llamada a la paralización total. De manera que estamos contemplando tiempos inciertos, ¿no?, en los que la fortaleza de la OTAN, la solidez de la Unión Europea se han visto enormemente reforzados. Desde ese punto de vista, digamos, aunque sea una broma un poco trágica y sangrienta, pero hay que agradecerle a Putin sus acciones criminales, porque lo que estamos contemplando es que nunca en muchos decenios hemos tenido una capacidad tan unívoca y tan unánime de seguridad y defensa entre la OTAN y la Unión Europea como en este momento tenemos, ¿no? Y al mismo tiempo también lo que hemos recuperado claramente es la voluntad de liderazgo americano en esta situación. De manera que es paradójico, pero eso es lo que estamos contemplando en este momento. Y podríamos añadir también otras complejidades y otras paradojas, ¿no? Hemos contemplado estos últimos días también cómo Suecia y Finlandia han formalizado en la cumbre de la OTAN en Madrid su deseo de pertenecer a la OTAN, ¿no? Bueno, Suecia y Finlandia eran países tradicionalmente neutrales y no alineados. En el caso de Finlandia, por razones perfectamente comprensibles, porque tiene una frontera de 1.300 kilómetros con la Federación Rusa y en su momento, durante la Segunda Guerra Mundial, fue invadido por las tropas soviéticas. Pero esos países que han hecho todo lo posible para mantenerse con una estructura interna claramente y poderosamente democrática, pero al mismo tiempo también procurando acomodarse a las necesidades del poderoso y peligroso vecino del Este, que era antes la Unión Soviética y ahora la Federación Rusa. Pero claro, también en el fondo, ¿por qué han dejado de ser neutrales? ¿Por qué han decidido romper decenios de neutralidad y entrar en la OTAN? Precisamente porque estaban asustadas de Putin. De manera que, desde ese punto de vista, la revigorización de la OTAN, la revigorización de la Unión Europea, la revigorización del liderazgo americano, la ampliación de la OTAN a dos países neutrales como Suecia y Finlandia son debidos a la barbarie de Putin, ¿no? Y no digo yo que haya que lamentarlo, porque al fin y al cabo lo que estamos recordando es que esas organizaciones occidentales están vivas y guardan un respeto estricto por sus razones fundacionales y al mismo tiempo también un respeto estricto por su capacidad disuasoria frente al agresor. Pero esa es la situación que tenemos en este momento y esa es la situación que debemos enfrentar. No sabemos cuánto tiempo va a durar el conflicto. Tenemos que hacer todo lo posible en la medida de las posibilidades de cada uno, colectivas o individuales, para buscar un acuerdo que, como digo, contenga elementos de una paz deseable, no indeseable, y que consiguientemente seamos capaces de reconstruir un mundo que se nos ha ido de las manos, no por nuestra culpa,
sino por la culpa de un criminal de guerra que se llama Vladimir Putin y por la culpa de un país que se llama la Federación Rusa, que dirige y que ha creído que podía impunemente violar todas las normas básicas del derecho internacional tal como las habíamos conocido. De manera que eso es la Ucrania agredida, esa es la Rusia agresora, ese es el mundo que estamos intentando reconstruir como consecuencia de esta nueva, incompatible e inimaginable violencia, y esas son las razones que en este momento nos llevan a contemplar el mundo no con angustia, pero sí con preocupación, pero al mismo tiempo sabiendo que no estamos solos, que estamos unidos con todos aquellos países que creen que la democracia, los valores humanos, la dignidad de la persona merece y necesita defensa colectiva y merece la afirmación de todos aquellos principios que desde la Segunda Guerra Mundial encarnaron la vida más razonable que había conocido la humanidad desde el punto de vista del reconocimiento de sus derechos. Me gustaría que todos lo tuviéramos en cuenta, me gustaría que todos lo pensáramos, me gustaría que todos lo pensáramos y obráramos para conseguirlo. La paz es posible, la paz sobre la libertad, la paz sobre la dignidad, la paz sobre el respeto a la persona humana. Nada más, muchas gracias.